Hablaremos de la disolución de Yugoslavia y las distintas guerras que se dieron en este proceso. Yugoslavia era un país que ocupaba un territorio que abarcaba desde Europa Central hasta los Balcanes. El país era una conglomeración de 6 repúblicas regionales y 2 provincias autónomas. Estas 8 entidades federativas pasaron a ser 6 repúblicas. Lo que es más importante, Yugoslavia actuó como un estado colchón entre Occidente y la Unión Soviética, y también evitó que la URSS tuviera una salida al mar Mediterráneo. La gente utilizaba una frase de uso común, pero con un fuerte sentido filosófico y político, que era: Yugoslavia tenía 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder, con lo que se indicaba el fuerte control central al que debían estar sometidos sus habitantes en su existencia como nación. La fuerte crisis económica de Yugoslavia va a ser el catalizador de las pugnas entre las repúblicas. Por otra parte, la Yugoslavia de Tito estuvo caracterizada por reformas constantes que no lograban resolver los problemas nacionales claves, y el sistema federal solo hacía aumentar las diferencias entre las repúblicas. La muerte de Tito trajo más problemas, dejando un vacío en el poder que quedó abierto durante la mayor parte de la década de 1980, y solo Slobodan Milošević tomó las riendas en 1989. La respuesta de Milošević hacia la incompetencia del sistema federal fue la de centralizar el gobierno, catalogando los pedidos de mayor autonomía de Eslovenia y Croacia como inaceptables. Así fue como comenzó una serie de guerras entre las repúblicas. En esta primera parte hablaré de la guerra de Eslovenia y Croacia. El 23 de diciembre de 1990, la región yugoslava de Eslovenia celebró un referéndum en el que obtuvo el 95% de respaldo a la independencia. Inmediatamente después de la elección, el Ejército Popular Yugoslavo anunció que aplicaría a toda la Federación Yugoslava una nueva doctrina de defensa para contrarrestar la lucha por la independencia. El Ejército Popular era un ejército federal donde cada república tenía, por así decirlo, cuotas de oficiales dentro de las fuerzas, por lo que el ejército era multiétnico. Eslovenia se declaró independiente el 25 de junio de 1991. La guerra fue breve, debido a que el Ejército Popular Yugoslavo no quiso malgastar recursos en esta campaña, ya que se estaba preparando para la Guerra Croata de Independencia, donde Serbia sí tenía reivindicaciones territoriales en Croacia, a diferencia de Eslovenia, que era considerada étnicamente homogénea y por lo tanto sin interés para los nacionalistas serbios. Tras días de enfrentamientos, se puso fin al conflicto mediante la negociación en Brioni, el 9 de julio de 1991, cuando Eslovenia y Croacia acordaron una moratoria de 3 meses sobre la secesión. Un año después se supo que en enero de 1991, los presidentes de Serbia y Eslovenia firmaron un pacto secreto. Eslovenia obtendría su independencia a cambio de apoyar la creación de la Gran Serbia. En paralelo, el presidente de Eslovenia logró que, a cambio de su apoyo futuro al proceso de independencia croata, el presidente de Croacia aprobara el traspaso de equipo militar controlado por Croacia a Eslovenia. Esto debilitaría a Croacia durante su guerra con Serbia meses después. Ahora pasamos a la guerra de Croacia. Al igual que en Eslovenia, buscaba la independencia de Yugoslavia, pero tenía un propósito mayor. Buscaba la creación de la Gran Croacia. El 19 de mayo de 1991, las autoridades croatas celebraron un referéndum de autodeterminación, con lo que el voto a favor de la independencia alcanzó el 94%. Croacia se declaró independiente de Yugoslavia el mismo 25 de junio de 1991. En la negociación en Brioni acordaron una moratoria de 3 meses sobre la secesión. Un mes después de la declaración de independencia, las fuerzas serbias controlaban aproximadamente una cuarta parte del país.
básicamente las áreas con una población predominantemente serbia. El detonante del conflicto fue un movimiento local, cuando serbios en una región de Croacia proclaman la República Serbia de Krajina, como había sucedido en Eslovenia, cuando los soldados croatas se negaron a luchar al comienzo de la operación militar en Croacia. Militares pertenecientes a grupos étnicos como los albaneses, macedonios y bosnios empezaron a desertar en masa del Ejército Popular Yugoslavo. Tras esto, se estima que el 90% de los soldados del ejército eran serbios. Hay pruebas de las extremas privaciones sufridas por la población en aquellos momentos. En muchos lugares, grandes grupos civiles fueron desalojados por los militares. Esto fue calificado de limpieza étnica, un término que comenzó entonces a emplearse y en el que podía entenderse desde el desalojo hasta el asesinato de los civiles pertenecientes a un determinado grupo étnico. Ya en 1991, tras una serie de treguas fracasadas, las Naciones Unidas desplegaron un destacamento de protección en la Croacia ocupada por las fuerzas serbias. El último acuerdo de alto al fuego, promovido por la ONU, se alcanzó en enero de 1992. Las partes en conflicto se desplazaron mayoritariamente hacia otras zonas para tomar posiciones. Por ejemplo, el Ejército Popular Yugoslavo pronto se retiró de Croacia hacia Bosnia-Herzegovina, donde la guerra estaba a punto de estallar. A principios de mayo de 1995, la violencia explota de nuevo. La República Serbia de Krajina perdió el apoyo de Belgrano, parcialmente a causa de la presión internacional. Y en agosto de 1995, Croacia comenzó la Operación Tormenta y rápidamente ocupó la mayoría de la República Serbia de Krajina. En unos 4 días, cerca de 150.000 a 200.000 civiles serbios huyeron, la mayoría hacia Serbia y Bosnia. Unos pocos meses después, la guerra acabó con la negociación de los acuerdos de Dayton. En el próximo resumen veremos la guerra en Bosnia y el fin de Yugoslavia. Suscríbete en Así Fue. Comparte y comenta sobre este conflicto relativamente reciente donde la cuestión étnica fue clave, detonante y causa de estas guerras. Nos vemos pronto.